Bueno, vamos a continuar con el estudio de los profetas, de los libros proféticos. La semana pasada ustedes estudiaron acerca de Isaías, Jeremías, Lamentaciones y en este video vamos a continuar con el estudio de Ezequiel y Daniel para así completar el estudio de todos los profetas mayores. Para las personas que no estuvieron el domingo en culto, anunciamos que este viernes 27 de octubre no hay clase. No hay clase presencial, no vamos a estar reunidos en la iglesia, hay un evento a nivel nacional al que debemos asistir la mayoría de líderes, entonces por esta razón no tenemos clase, vamos a estar en un entrenamiento durante el jueves, viernes y sábado. Entonces, por esta razón no vamos a tener la clase ahí, pero a través de Edmudo vamos a seguir estudiando los temas que nos corresponden. Por mi parte, en la materia de introducción a la Biblia, voy a publicar este video y vamos a estudiar estos profetas y para el domingo van a tener el quiz. En la materia de hechos también ustedes van a adelantar el tema a través de Edmodo, así que esté pendiente de cualquier publicación que se haga durante esta semana. Bueno, el primer profeta mayor del que vamos a hablar es Ezequiel. Quiero recordarles que los profetas se dividen entre mayores y menores, no por la importancia de lo que profetizaron, sino fue por la cantidad de tiempo durante que ellos profetizaron. No sé si me hago entender. Isaías, Jeremías, bueno, el libro de Lamentaciones que fue inspirado en Jeremías, Ezequiel y Daniel profetizaron por un periodo largo de tiempo, por eso ellos se les otorga el nombre de profetas mayores. El profeta Ezequiel, él fue encargado de predicar acerca de la destrucción de Jerusalén. Él llamó al pueblo a un arrepentimiento, pero los advirtió de una destrucción venidera. Entonces era algo inevitable, pero aún así les hacía una invitación para que se arrepintieran. Um, Mantuvo la fe de ellos con la predicación de una victoria venidera, con, una, con un mensaje de un futuro prometedor. Ese es como el gran resumen de qué fue lo que hizo Ezequiel. Um, Algo bien interesante es que Ezequiel, al principar su ministerio y como profeta, él tuvo una visión de la gloria de Dios. Y, y podemos dividir todo el libro de Ezequiel como en cuatro diferentes divisiones para que usted pueda entender un poco más fácil cuando se acerque y lea este libro. Del capítulo 1 al 7 se describe la gloria de Jehová y la comisión del profeta, o sea, lo llamaron, le dieron una labor, le dijeron sobre qué iba a profetizar él. Eso está del capítulo 1 al 7. Del 8 al 24 también se habla de la gloria de Jehová y en la descripción del cautiverio total que Jerusalén iba a sufrir. Eh, También que había un llamado al arrepentimiento. Y el capítulo 25 al 32 se habla igualmente de la gloria de Jehová y el juicio de las naciones, como todas las naciones iban a ser sometidas a un juicio. Capítulo 33 al 48 también describe la gloria de Jehová y la venida del reino. Eso es a grandes resúmenes lo que cómo podemos clasificar el libro de Ezequías. Algo bien importante y temas muy importantes que trata este libro son la omnipresencia de Dios, la responsabilidad de Israel y del individuo ante Dios, la certeza. ¿Por qué? Porque hace esta claridad, porque a pesar de la situación de derrota a la que se iba a enfrentar el pueblo, era necesario que ellos igual se arrepintieran y entendieran que ese proceso de derrota y la caída de este pueblo era parte de Dios y Dios seguía siendo Dios. Entonces, esa es la responsabilidad que nosotros como seres humanos, como individuos, tenemos que tener delante de Dios. No importa lo que veamos, no importa la situación por la que estemos pasando, Dios sigue siendo Dios y yo como individuo debo reconocer la omnipresencia, omnipotencia de Dios y mantenerme cuerdo en el tema de Él es Dios
y lo que esté pasando a mi alrededor es la voluntad de Él. Él tendrá una razón para que esto esté pasando. Eh, Otro tema que nos enseña este libro de Ezequiel eh, es la certeza del soberano juicio de Dios sobre el mundo. Y un gran ejemplo es cómo, a pesar que se predijo y que este hombre profetizó el cautiverio total de Jerusalén, no quiere decir y una futura restauración, eso no quiere decir que Dios es un Dios que ejerce juicio sobre las naciones y sobre su pueblo. Entonces, a otro tema que aprendemos en general de este libro es eso, tenemos una certeza de que hay un soberano juicio de Dios, no solo con su pueblo, sino con el mundo entero. Y por último, otro tema muy importante para rescatar de este libro es la esperanza salvación, restauración del templo y la nueva Jerusalén con el establecimiento del reino de Cristo. Esos son los temas principales que se encuentran en el libro. Eh, Hay algo bien particular en el estudio de este libro y es porque cuando Jehová llamó al profeta, le explicó él sobre a quién iba a profetizar, qué era lo que iba a decir, pero por una razón le dijo que no era momento para que él hablara al pueblo y profetizara, pero sí fue instruyendo Dios al profeta y dándole unas señales que él tenía que hacer, que poner delante del pueblo para que el pueblo se fuera enterando no solo a través de la profecía por la palabra del profeta, sino a través de esas señales que Dios estaba mandando a través de Ezequiel. Entonces usted durante la lectura de este libro se va a encontrar en los primeros capítulos cómo el profeta hacía algunas cosas, hacía, eh, enviaba algunas señales. Eh, y eso es importante que lo notemos. Dios es un Dios de señales. Ezequiel fue un profeta que como el principio de su ministerio no le fue otorgado el hablar, predicar, profetizar a través de la palabra. Dios le mandó a que enviara señales. Y un ejemplo de una de esas señales es la señal del profeta postrado. Ezequiel tenía que acostarse por un tiempo, un periodo de tiempo sobre un lado derecho o sobre otro lado. Y eso, cada una de esas cosas profetizaba algo, enviaba una señal de cómo el reino iba a ser derrotado. Otro ejemplo fue la señal del hambre que encontramos en el capítulo 4. Él tenía que comer un pan por peso y beber agua por medida. Este profeta también se cortó el pelo y lo puso en una balanza y uno de ese fue quemado y fue esparcido. Y todo eso simbolizaba algo, todo eso representaba algo, a pesar de que el profeta no estaba hablando al pueblo con palabras, estaba usando un simbolismo, estaba usando unas señales para hacerles llegar el mensaje a ellos. Y, y eso me enseña a mí algo de mi Dios. Mi Dios es un Dios de señales, de símbolos. Hay cosas que nosotros a veces hacemos y decimos, pero eso es de la época pasada. Uy, no, pero este es un tiempo moderno. Pero no, mi Dios es un Dios de señales. Mi Dios es un Dios que Él lo envía a uno a vivir de una manera específica, a alejarse de ciertas cosas, a poner señales sobre la manera en que vestimos, la manera en que hablamos, para identificarnos. Eso es un tema que vamos a ver más adelante, pero quiero que usted lo extraiga desde este momento. Dios es un Dios de señales, de símbolos, que todo lo que Él hace y todo lo que Él ordena hacer tiene un propósito y tiene una razón. Entonces esto es claramente visible en el ministerio de Ezequiel. Algo que debemos entender en este momento es tanto Ezequiel como Daniel y Juan fueron encargados de, de hablar acerca del milenio, de la eternidad, de la esperanza de salvación que tenemos nosotros. Y eso hace algo especial a este estudio del libro de Ezequiel. Y por último, hay algunos puntos importantes doctrinales
que encontramos en este profeta. Ezequiel tuvo visión acerca de que Dios iba a poner de su espíritu sobre todas las personas, y eso lo encontramos en Ezequiel 18:31 y en el 36:26. Él también habló acerca de un futuro que iba a traer paz y que nos iba a reconfortar, y eso está en Ezequiel 17:22 y 23. También profetizó acerca de un pastor, y obvio que se referiría a Cristo, un pastor que iba a amar y a tener cuidado de su gente. Eso lo encontramos en Ezequiel 34:22 y 31. También de un llamado que nosotros tenemos a la santidad, eso está en Ezequiel 44:23. Esos son puntos especiales, son versículos a estudiar y a memorizar porque son em, profecías que tenemos que ya se cumplieron, y eso es algo que nos enseña cómo la Biblia en general ha sido inspirada por el Espíritu Santo, como algunas de esas profecías ya tuvieron lugar, siguen pasando, y muchas de esas también están para el tiempo futuro. Y eso nos da una certeza, una seguridad que lo que nosotros estudiamos, que es la Biblia, la palabra de Dios, es real, es viva y permanece y continúa haciendo su obra a través del tiempo. Eso es todo lo que quiero compartir con ustedes acerca de Ezequiel. El resto de información acerca de personajes, el tiempo en que este profeta estuvo profetizando, todo eso está en el material que ustedes tienen, Vista Panorámica de la Biblia, tomo 2. Por favor, lea todo lo que este libro nos dice acerca del profeta Ezequiel, y junto con el video y la lectura que usted hace, va a estar listo para poder presentar el quiz. Ahora estudiaremos acerca de Daniel, el profeta Daniel. Este fue un hombre joven que fue llevado en cautiverio eh, a Babilonia, y, y la Biblia nos cuenta que cuando era muy joven fue llevado en ese cautiverio y llegó en el año tercero del rey Joacim. Eh, Él fue allí junto con otros 3 jóvenes y fue colocado en la corte de Nabucodonosor. Eh, Él recibió allí una preparación muy alta, una educación muy alta, y alcanzó uno de los puestos más elevados en ese reino. Pero algo en particular y algo que caracterizó el ministerio entero de Daniel fue que él escogió no contaminarse, a pesar de que él estaba allí en un lugar alto en la sociedad. Puede que estuviera en Babilonia en un periodo de cautividad, pero allí alcanzó una posición alta. Y estando aún allá, la Biblia describe que en el capítulo 1, el versículo 8 dice que y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y la comida y todo lo que tenía que ver con el vino, yo no sé a cuántos de nosotros nos gusta comer. Yo amo la comida, es uno de mis hobbies favoritos, comer algo rico. Y es una representación de la primer decisión que tomó Daniel de no contaminarse con el ambiente que él tenía a su alrededor. De allí vemos que él, junto con sus amigos, decidieron tener una dieta de legumbres y agua. Y no es solo para usarlo al pie de la letra con el tema del muy famoso ayuno, sino con esa decisión que tuvo este joven de estar allí, dejarse usar por Dios en la posición que él estaba, pero no contaminarse. Lo que más me impacta es que el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea que no contaminarme es una decisión que yo tomo como ser humano. El predicador este domingo decía, hay una palabra muy importante y es la palabra no. A veces creemos que decir sí a todo nos abre puertas, y no es así. Muchas veces decir no a ciertas cosas, a ciertos hábitos, comportamientos, es lo que va a marcar la diferencia en nuestro ministerio y en nuestra relación con Dios.
Daniel propuso en su corazón decir no a muchas cosas, y no fue solo desde este primer capítulo cuando él se propuso no contaminarse con la comida del rey, sino más adelante siguió recibiendo ofertas de inclinarse, postrarse a otros dioses, de dejar que todo el ambiente del que él estaba rodeado lo contaminara, y él siempre dijo no. Por eso fue arrojado a un foso con leones, pero aún allí salió en victoria. Eso es un mensaje muy grande que aprendemos de este profeta. El tema de la separación, el tema de podemos estar en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Podemos estar rodeados de oportunidades, podemos estar en el mundo, podemos estudiar, podemos tener trabajo, podemos tener posiciones altas en el mundo, pero es nuestra decisión y es algo voluntario y es algo que debe salir de nuestro corazón, proponernos no contaminarnos con lo que nos va a llevar a que la relación con Dios se deteriore o a inclinarnos delante de otros dioses. Algo muy importante que el libro en general trata es cómo en ese periodo había un gobierno de los gentiles. Y eso nos ayuda a entender cómo inclusive ese gobierno de gentiles era plan de Dios para ese tiempo. Ezequiel ya había profetizado que iba a haber una caída de Jerusalén. Y después viene David y él sigue profetizando durante ese periodo donde el pueblo estaba cautivo, donde había derrota, pero aún así Dios estaba en control de esa situación. Esa situación de derrota era plan de Dios. Ese gobierno gentil era plan de Dios. Y en medio de ese gobierno gentil igual seguía habiendo un hombre fiel, que se mantenía fiel en no contaminarse. Estaba ahí en medio de la situación compleja, pero él se propuso no contaminarse. Él interpretó un sueño de Nabucodonosor en donde había una estatua y bueno, es un pasaje muy famoso que en algún punto vamos a estudiar. Em, Cuando él interpretó ese sueño, en conclusión, era la caída del poder gentil. Así como iban a tener algunos periodos de gobierno exitosos, también iba a haber una caída para ellos. Y eso lo logramos ver en la interpretación del sueño de Nabucodonosor, en esa imagen grande que su cabeza era de oro, que su vientre y sus muslos eran de bronce. Si usted lee en la página 31, encuentra toda la descripción de ese sueño que él interpretó, de esa visión que él logró interpretar. Y por otra parte, el mismo tema fue revelado a Daniel también a través de una visión de cuatro figuras. Cada una de ellas representaba uno de los imperios y cómo al final iba a haber una victoria. Y esa victoria representa Cristo, su obra expiatoria y el reinado milenial, la segunda venida de Cristo. Como lo dije antes, Ezequiel y Daniel fueron los encargados de profetizar acerca del futuro. Junto con Juan, que tuvo la visión, ellos siempre hablan de victoria, del milenio, de la segunda venida de Cristo. Son los temas más importantes de estos profetas. Y algo que me impresiona para concluir, el resto de información valiosa, usted la encuentra en el manual Vista Panorámica de la Biblia. Ustedes ya saben que vamos a leerlo. Entonces no voy a leer no voy a narrarles lo que ustedes pueden leer. Pero algo que me impresiona de estos dos profetas es cómo en medio de cautividad, de derrota, es el momento en donde hay visión y promesas futuras. Entonces, este domingo tuvimos una predicación muy linda y hay momentos en que cosas difíciles van a llegar a nuestra vida. El pueblo estaba pasando por un momento de cautividad, era un momento difícil, pero ahí, en medio del problema, en medio de la derrota, de la cautividad, en medio de la caída, en medio de todo eso, es cuando la esperanza se manifiesta. Estos dos profetas que profetizaron para ese tiempo
donde ellos estaban en cautiverio en Babilonia, son los profetas que más información tienen acerca de la esperanza. Y eso es lo único que nos mantiene a nosotros vivos en el momento de la prueba. La prueba va a venir. Hay muchas situaciones que vienen a nuestra vida resultado de nuestro pecado, de las malas decisiones que tomamos. Pero algo que aprendemos de estos dos libros en particular es que en esos momentos de dificultad es donde la esperanza reina, es donde el mensaje de una restauración futura llega, es donde el mensaje de una liberación llega. Entonces, es justo ahí donde vemos la mano de Dios. La situación puede que por un periodo de tiempo permanezca igual. Puede que la sanidad de nosotros a veces tome un tiempo. La restauración tome un tiempo, pero lo que va a permanecer fiel y firme y constante es un mensaje de esperanza como el que Ezequiel y Daniel profetizaron. Durante ese momento de cautiverio del pueblo, ellos solo profetizaron acerca de un futuro, de una salvación futura y de una victoria futura. Entonces, tenga esto en mente cuando estemos en un momento de prueba, lo que nos va a sustentar en pie es recibir ese mensaje de esperanza y guardarlo en nuestro corazón y vivir en pos de eso, pensando que hay esperanza, que el futuro va a estar mejor. Ahora vamos a estudiar uno de los primeros profetas menores, que es Oseas. Y hace un momento les hablé acerca de las señales, de los ejemplos, de las parábolas, cómo mi Dios es un Dios de señales y Él en orden de ayudarnos a entender y de mostrarse a nosotros y de que podamos comprender qué es lo que Él es y qué es lo que quiere de nosotros, siempre se vale de parábolas, de ejemplos, de señales, y una gran muestra es la de Oseas. Oseas, este profeta que profetizó para el reino del norte, fue ordenado por Dios de casarse con una mujer impura. Y después de que hizo un voto con ella de fidelidad y de estar en matrimonio y de protección y de amor, esta mujer se fue, invalidó ese voto, rechazó todo lo bueno que podía ofrecerle Oseas, fue infiel y se fue en busca de otros amores, de otras cosas. Y es así como este profeta eh, empieza a mostrarle al pueblo. Dios quería que el pueblo se viera identificado con esa historia de Oseas, como Dios también a un pueblo que no merecía estar en una relación con Él, siempre Dios abría camino para limpiarlos, para sanarlos, para restaurarlos, para bendecirlos. Dios puso promesas, Dios hizo pactos con ellos y ese pueblo siempre se iba. Y siempre se iba en pos de otros dioses, siempre le era infiel a Dios, le fallaba ese pacto. Y, y esa es la historia total de Oseas. Em, Él se casa con esta mujer, esta esposa le es infiel, pero al final Oseas permanece como representación de Jehová, como un esposo fiel. Al final de la historia nos encontramos con un Oseas que muestra una señal de misericordia y que Dios le ordena a él que vaya y compre a su esposa, porque cuando ella se fue y lo abandonó, ella había sido vendida a la esclavitud. Pero de allí, de esa esclavitud, y es una representación muy gráfica de cómo el pueblo de Israel y cómo nosotros los gentiles también hemos sido esclavos. El pueblo gentil estuvo entregado a algunas naciones como esclavos. Nosotros los gentiles somos entregados al pecado y a la esclavitud al pecado, pero de allí Jehová Dios viene y paga el precio por nosotros, y eso fue lo que hizo Oseas. Él fue y pagó un precio para comprar de nuevo a su esposa y tenerla de regreso con él. Y algo bien especial es que esto nos enseña que el pecado de Israel era muy grande porque ellos iban a recibir un juicio diferente porque ellos ya habían estado en un pacto con Dios, ellos ya habían estado en una relación con Dios y aún así decidieron apartarse. Eh, pero había una esperanza y Dios pagó el precio por todos nosotros, pero también el final de esta historia nos enseña cómo como pueblo nosotros debemos sufrir pasar por un periodo de limpieza, de purificación, de restauración, antes de poder volver a gozar de los beneficios de esos beneficios conyugales, pone acá, pero eso es una muestra de
todas las decisiones que tomamos afectan. No podemos pensar, oh, Dios es bueno y Él me perdona. Entonces, pensar sin medida y seguir en el pecado y en el pecado con la confianza de Dios es bueno y Dios me va a perdonar. Eso, el periodo de restauración de una persona toma mucho tiempo. Y, y bueno, el final de esta historia, esta mujer, después de un tiempo, es restaurada y ellos están juntos. Al final, el capítulo 14 nos habla de un proceso de restauración y completa restauración y reconciliación con Dios. Y esto es todo acerca del profeta Oseas. Joel, el profeta Joel, al igual que el profeta Oseas, nos dan una vista muy gráfica del juicio de parte de Dios. Estos dos profetas hablan de juicio, hablan del pecado, las consecuencias del pecado y Joel de una manera muy gráfica en el periodo que él estuvo profetizando a una invasión de insectos destructivos, unas langostas. Estas langostas devastaron la tierra y destruyeron las cosechas y eso fue una visión, eso fue una manera muy práctica y muy real de Dios mostrar al pueblo el resultado de su pecado. Al igual que esas langostas acabaron con todas las cosechas, la tierra, y al final de ese periodo donde las langostas estuvieron fue dejar una tierra estéril, dejar muerte, después de que esos animales morían, igual quedaban ahí. Yo creo que hagan el ejercicio de pintarse el panorama, que en las tierras donde estemos en este momento vinieran unas langostas y acabaran con todo y quitaran la fertilidad de la tierra y después esos animales murieran y los viéramos tirados en el suelo por todas partes. Eso era una descripción muy gráfica de la condición espiritual y en la que ese pueblo estaba. Era desolación, era muerte. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios. Y este libro de Joel no fue más que una representación muy gráfica de lo que va a pasar en el futuro, pero pasó en ese momento, ¿me entienden? Ese pueblo de una manera muy gráfica vivió lo que va a ser el futuro de la tierra, del juicio que va a venir. Y en el libro de Joel encontramos a menudo la expresión el día del Señor. Todo lo que estaba pasando en ese momento, él estaba diciendo, esto es lo mismo que va a pasar en el día del Señor. Y eso es una pequeña descripción de lo que va a venir, del juicio que va a venir, de la destrucción que va a venir para esta tierra después de que Dios llame a los suyos. En general, el tema de Joel fue reafirmar que va a haber un juicio, reafirmar las consecuencias del pecado y cómo la tierra y el pueblo que no crea en Dios va a sufrir consecuencias, va a haber un juicio, pero también por otra parte él hizo un llamamiento al arrepentimiento. Em, También él habló acerca de las promesas del Espíritu Santo y es algo que hemos visto cumplido hasta el día de hoy. Joel profetizó que todos íbamos a ser llenos del Espíritu Santo y eso es una experiencia que usted y yo hemos tenido. Lo que quiere decir que si esa promesa de que el Espíritu Santo iba a estar sobre nosotros se ha cumplido, la promesa de destrucción y de juicio también se va a cumplir. Lo que pasa es que eso es para un tiempo futuro cuando el Señor venga y juzgue a toda la nación, a toda la tierra. Eh, el libro de Joel también nos habla acerca de eventos futuros como el Armagedón, todo el juicio de las naciones y una restauración completa de Israel. Esos son los temas principales de Joel, pero cada vez que usted lea el libro de Joel tenga en mente que lo que pasó en ese momento es una descripción muy gráfica de lo que va a pasar en el futuro con el juicio de las naciones. El profeta que vamos a estudiar ahora es el profeta Amós. El tema principal de él fue el juicio que vendrá y la restauración que seguirá. Este profeta vemos que de una manera muy clara estaba hablando al pueblo de Israel. Y una de las cosas particulares de él es que, bueno, él no estudió para ser profeta, él tuvo un llamado divino. Y todo el libro de Amós nos muestra un grupo de sermones, de poemas y de visiones que tuvo este hombre. El tema principal de Amós
y algo que lo caracteriza es cómo él quiso hacernos conscientes que por el hecho de que el pueblo de Israel era un pueblo privilegiado, era el pueblo de Dios y ya estaba en una relación con Dios, que tenían un sistema de sacrificios establecidos para poder estar en comunión con Dios, así como eso les daba algunos beneficios, eso también les traía algunas responsabilidades. Y también el fracaso de, de fallarle a ellos a Dios igualmente traía grandes eh, resultados. Y eso tiene sentido. En la medida en que nosotros nos acercamos más a Dios, tenemos más beneficios, pero eso quiere decir que nuestra responsabilidad es mayor. Eh, Algo que indignaba bastante al profeta Amós y que lo manifestó en el capítulo 1 y 2 era cómo el pueblo ignoraba la necesidad de otros. Capítulo 3 a 6 estaba bastante indignado y continuaba con el tema diciendo, ustedes tienen que buscar por justicia, por igualdad, por poder estar en una relación armoniosa con la gente del pueblo. Otra cosa muy importante que nos enseña este libro es cómo cada historia, cada mensaje que tiene, comienza con una frase que dice, bueno, si Israel pecare 3 veces en esto, la cuarta ya no la toleraré. Y eso no quiere decir que Dios se está mostrando como un Dios que no emite un juicio. Lo único que nos muestra es un Dios que hace misericordia, que extiende su misericordia solo alargando el tiempo esperando a que nos arrepintamos. Al final de este libro nos encontramos con la profecía de la profecía mesiánica de cómo de la casa de David vendría un futuro Mesías y que establecería su reino sobre todas las naciones. También encontramos algunas visiones que él tiene acerca de la futura destrucción si no proceden al arrepentimiento. Y eso es como a grandes rasgos lo que encontramos en el libro de Amós. Finalmente llegamos al estudio del libro de Abdías, que es el último que vamos a estudiar el día de hoy. Abdías nos cuenta el pecado de violencia que hizo Edom. Los edomitas eran los descendientes de Esaú. Si recuerdan la historia de Esaú y Jacob, esa rencilla quedó desde ahí, esa pelea quedó desde ahí. Ellos crecieron siendo un pueblo orgulloso, amargado, rencilloso y que siempre estaban buscando la oportunidad para perjudicar a toda la descendencia de Jacob. Ese orgullo los llevó a cometer violencia contra Judá en el día de la calamidad, dice el texto. En el momento que ellos estaban siendo afligidos, Edom, el pueblo de Edom fue quien ayudó a que eso pasara, participó de eso. Y en consecuencia de eso, de participar y ejercer violencia contra Judá, porque tenían un corazón orgulloso, ese pueblo fue destruido y por eso no hay rastro de él. Al final vemos una salvación victoriosa de Jacob y cómo de ahí va a salir el Mesías. Y vemos cómo, bueno, hay muchas cosas por aprender de este libro, a pesar de que es el libro más corto de la Biblia, con un capítulo y 21 versículos, nos deja una enseñanza muy grande de Dios. Está en control, Él es un Dios justo y es el único que puede ejercer justicia sobre algo. No debemos tomar provecho ni ventaja de la situación de otros y porque sabemos que Edom, al tratar de afectar a la nación de Judá, estaba en un grave error porque de allí iba a venir la descendencia del Mesías. So, Dios siempre tiene un plan y Dios siempre va a pelear a favor de ese plan. Y sin importar la situación por la que estaba pasando Judá, le correspondía a Dios ejercer justicia, juicio sobre ellos. Esto a grandes rasgos es lo que podemos aprender de este libro de Abdías. Es el más corto, es una reseña histórica y no hay mucha información acerca del profeta, pero eso es a grandes rasgos lo que podemos aprender. Bueno, con esto concluimos lo que vamos a estudiar para esta semana.
vean los videos y vean este video y lean de la página 26 a la 40 de Vista Panorámica de la Biblia, tomo 2, y ahí van a estar listos para presentar el quiz. Como acordamos la clase pasada, van a tener plazo hasta el día domingo para presentar el quiz. Les animo a que utilicen bien el tiempo esta semana. Como les informé, el viernes tenemos un seminario, por eso no podemos estar ahí. También es semana de receso para las escuelas, entonces es oportuno que usted pueda estar en casa con sus hijos esta semana, pero esté atento de modo a saque el tiempo para ver este video y para presentar el quiz que tiene tiempo límite hasta el domingo. El lunes de la próxima semana estaré publicando otro video y les daré indicaciones de cómo deben llegar preparados para la clase del viernes. Eso quiere decir que nosotros nos vemos en clase el día viernes 4 de noviembre. También quiero invitarles a los que no están al día en pagos. El día domingo vamos a estar en tesorería ahí para recibir los pagos. Entonces, por favor, uno de los requisitos para que ustedes puedan ser estudiantes es que estén al día en notas, el tema de la asistencia y por supuesto los pagos. Entonces, quiero invitarlos a que no descuiden esa área. El día domingo, Tesorería va a estar ahí para recibir el pago del mes de octubre, porque ya el próximo viernes es 4 de noviembre. Entonces, necesitamos también estar al día en la parte económica. Y bueno, seguimos adelante. Los animo porque nos queda solo casi un mes de clases y vamos a ir a clases hasta el 15 de diciembre. O sea que nos quedan 6, 7 viernes de clase y ya quiere decir que terminamos el primer trimestre y es una bendición. Es una bendición que pues, saquemos tiempo para aprender y al terminar este periodo vamos a ver cómo Cristo se ha formado en nosotros de una manera diferente y en especial en mi materia vamos a ver cómo cuando empecemos a leer la Biblia y a estudiar temas más avanzados ya tenemos algo de bases de conocimiento. Entonces esta materia inicialmente parece larga, parece que vamos muy rápido, pero les quiero recordar que solo estamos teniendo una vista panorámica, como un resumen muy grande de lo que es toda la Biblia. Eh, Hay muchos temas, hay muchos libros en los que nos vamos a enfocar en los siguientes módulos, entonces por eso no se preocupe, usted aproveche este tiempo, extraiga la mayor información que pueda, porque estos son bases para las materias siguientes que vamos a estudiar. Espero tengan una semana bendecida. Los animo a que sigan adelante. Nosotros comenzamos este proyecto, es un camino largo, pero es al final de todo vamos a ver el fruto y usted se va a sentir orgulloso de haber pasado por todo esto, por haber invertido este tiempo estudiando la palabra de Dios. Y bueno, nos vemos el viernes 4 de noviembre en clase, pero quedamos pendientes a través de Edmodo para cualquier pregunta y para que sigamos avanzando en los temas que estamos estudiando. Dios les bendiga.